Probar nuestras aplicaciones es una parte fundamental del proceso de desarrollo, por eso tener un buen sistema de test que nos dé respaldo para asegurarnos que no hay fallos a la hora de desarrollar una parte o cambiar algo es también muy importante. Vamos a ver, por tanto, cómo utilizar el sistema de test que viene integrado en Laravel para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Mi nombre es Juan Lucas y esto es Garage Code Pills. Bueno, antes de comenzar a testear nada, vamos a ver qué contiene este proyecto de prueba sobre el que vamos a aplicar los tests, que no es ni más ni menos que el mismo sistema que ya se ha mostrado en otros vídeos, que los puedes haber visto, y es el sistema de registro y de login de los usuarios. Por tanto, tenemos un controlador que únicamente tiene toda esta lógica para la gestión de usuarios, que es el controlador de usuario, y tiene la función de login que cuando se accede y es correcto nos redirige a la ruta de la portada, ¿no? El home. Y también tenemos el registro que valida los datos que se han introducido, en este caso se piden estos de aquí, y si todo va bien generará al usuario, lo guardará en la base de datos y además también ya lo tendrá como autenticado. Por último está el logout para cerrar sesión. Todo esto respaldado con una serie de rutas que están aquí, ¿vale? Para hacer el login, el registro, el logout y las validaciones. O sea, esto es para mostrar la vista y esto es para realmente donde se envían los datos. Tenemos también esta portada que aquí no tiene nada, no tiene ninguna vista. El resto de componentes de rutas sí que están asociadas a una vista que también está registrada, las podemos ver por aquí. Tenemos las rutas de los del registro, del login, los formularios, y tenemos esta portada que realmente no hace nada porque lo único que nos devuelve es un mensaje de que has llegado a una portada, pero que está protegida por un proceso de autenticación. O sea, si no te has iniciado sesión, no podrás ver este mensaje de portada. Bien, sobre esto es con lo que vamos a partir para testear y asegurarnos de que todo el proceso de login, de registro y de acceso a esa portada sea correcto. El primer paso que vamos a tener que dar a la hora de crear nuestros tests es configurarlos, ni siquiera todavía escribirlos. Para eso tenemos aquí un archivo en la carpeta raíz de Laravel que es el de PHP Unit. En este archivo está toda la configuración de cómo se va a comportar el proyecto cuando esté en fase de test. Y sobre todo nos interesa esta parte. Aquí es donde vamos a sobreescribir las variables del archivo de configuración de entorno. Por tanto, aquí podemos hacer ciertos cambios para que cuando ejecutemos los tests no sobrescriba o no interfiera con datos reales que ya tengamos ahí. Por ejemplo, yo aquí para estos tests voy a decirle que utilice la base de datos que tiene aquí comentada, que es una base de datos de tipo SQLite y que está en memoria. Es decir, esto no va a afectar para nada con otros posibles datos reales que ya tuviera. No obstante, se puede utilizar otro tipo de conexión. Aquí podemos cambiar cualquier aspecto de las variables de entorno y por tanto, pues como vemos aquí, para enviar los emails podemos elegir cuál es el driver que vamos a utilizar, podemos elegir cómo se van a guardar los datos en sesión o la propia definición para el entorno de pruebas, que en este caso lo pone como testing, que luego podríamos incluso utilizarlo dentro del proyecto para diferenciar según el caso el entorno en el que nos encontramos y que haga unas funciones u otras o se salte cualquier cosa. Bien, en este caso solamente voy a cambiar esto para dejarlo disponible, que utilice una base de datos interna y así no me interfiera con ninguna otra de las que pueda estar usando reales para este proyecto. Ahora que está configurado, vamos a pasar a crear los primeros casos de test. Para esto utilizamos también la consola y, como cualquier otro comando de los que usamos con Artisan, para generar un controlador, cualquier cosa que queramos, tenemos el de make y en este caso vamos a crear un test. Y este test lo podemos llamar, por ejemplo, user test. Este test, una vez creado, vamos a localizarlo, vamos a ver dónde está, porque aquí no tiene más información. Y nos vamos a la carpeta que hay para tal efecto y que es fácil de identificar, puesto que se llama test. Y aquí vamos a ver dos tipos de test también. Tenemos test de característica o de feature y tenemos test unitarios. En este ejemplo, en este vídeo, vamos a ver solamente los test de característica, ya que son los más relevantes a la hora de asegurarnos que toda la aplicación funciona bien en su conjunto. Los test unitarios son más específicos y aquí vemos uno de ellos ya creado que simplemente nos verifica que true es true, con lo cual siempre va a estar bien hecho. Ahora estudiamos esta estructura, pero son los test más concretos, más específicos para trozos concretos de nuestro código que
no nos interesa para este ejemplo. Vamos por tanto con los de tipo de feature, que además son los que utiliza por defecto. Cuando hemos creado con el comando de crear el test, vemos que nos lo ha incluido en la carpeta de feature, no en la otra. Y aquí está el de user test, que es el que vamos a ir completando. Tenemos también otro de ejemplo que viene ya preparado, que lo que hace es una petición a la ruta raíz para ver si da un estado 200. Vale, lo vamos a dejar de momento aquí, aunque luego esto se puede eliminar, y de hecho incluso el de unit lo podríamos borrar si no lo vamos a utilizar. Nos vamos a centrar en el nuestro y vamos a ir poco a poco para completar el primer caso, ¿no? Que será ver si, por ejemplo, podemos registrar a los usuarios y todo el proceso es correcto. Para ello vamos a quitar este ejemplo de aquí que no nos sirve para nada y vamos a crear la primera función de test, que va a ser test. Y siempre debemos ponerle este nombre, este prefijo, para que lo identifique como que es una función de test. Si no, se la va a saltar, no la va a utilizar. Y decimos que es la de registro. Bien, en este punto podríamos incluso ya lanzar el test y ver lo que ocurre. Por ejemplo aquí, ahora directamente escribimos php artisan test y vamos a ver que aquí ya salen cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenemos test realmente. Tenemos el test unitario, que como únicamente verifica que true es true, pues ha pasado, el test es correcto. Después tenemos ese otro test de ejemplo que venía aquí, que por eso no lo he borrado, para ver realmente cómo aparece cuando tengamos errores, que nos dice que estaba esperando que la aplicación devolviese un estado satisfactorio y no lo ha hecho. Y luego tenemos una advertencia de que user test realmente dice que no hace nada, que tenemos un test vacío. Bien, y el fallo que ha detectado es que cuando intentó llegar a la portada, que era esa ruta que tengo protegida por autenticación, él esperaba un 200, pero ha recibido un 302, que es la redirección, porque como es autenticación lo ha llevado al login. Entonces realmente el test es correcto en cuanto al comportamiento, pero estaría mal implementado porque debe contemplar esta opción. Y con esto es con lo que vamos a ir trabajando para asegurarnos de que todo aparece en verde, por lo menos las que vamos a implementar ahora. Esta de ejemplo lo podemos borrar y ya está, nos quitamos este error que va a aparecer siempre mientras no lo cambiemos. Vamos a pasarnos entonces a nuestro caso de test, el real, el que vamos a implementar, y ahora tendríamos que ir pensando qué pasos debemos verificar que ocurran, ¿no? Que se van cumpliendo. Y lo primero que vamos a tener que necesitar siempre para estos tests que utiliza una base de datos que es temporal, que es volátil, que desaparece, es hacer la migración. ¿Vale? Vamos a decir que utilice artisan para llamar a la función migrate. Bien, artisan es una librería que si no hemos incluido antes nos va a dar error, entonces necesitamos utilizar, esta está en Illuminate, Support, Package, Artisan. Es para ejecutar un comando de artisan, en este caso que haga la migración. Y una vez que tengamos la migración hecha, tenemos la estructura de los datos. Si no, estaríamos testeando sobre una base de datos vacía, ya que esa de SQLite aparece limpia. También indicar que tenemos una opción para añadir aquí un parámetro que, si estamos utilizando cualquier otra base de datos que no sea volátil como esta, la resete cada vez que haga el test. Pero en este caso no nos hace falta por lo dicho, ¿no? Porque cada caso de test va a ejecutar la base de datos limpia, como si no existiera. Entonces, lo primero, la generamos. Entonces vamos ahora a verificar, por ejemplo, que el formulario carga correctamente. ¿Y cómo podríamos saber esto? Pues vamos a generarle una variable que va a ser la respuesta del caso de test, que sea por ejemplo el carga, y le preguntamos, vamos a decirle a esta clase, que es la del caso de test, que haga una petición get. Con esto estaríamos enviando un mensaje. ¿A dónde vamos a enviar este mensaje? Pues al formulario de registro, que tenemos una ruta. Si no nos acordamos, lo podemos repasar aquí, tenemos este nombre de register, que es el que sirve para generar la ruta. Pues podemos utilizar también la función root, que para eso está, y que nos genere la URL a registro. Bien, esto hace la petición, esta parte. Lanza ese mensaje para decirle, como una petición por HTTP normal, para decirle que quiere ver esta ruta. Entonces el resultado de lo que haya ocurrido se ha quedado aquí. Y ahí sobre este podemos verificar cosas, podemos hacer aserciones, esas aserciones que son las que van a garantizar que se está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle que verifique
el status. Va a ser de status que sea de tipo 200. Es decir, ha dado una respuesta correcta de la página ha cargado. Pero además, incluso para asegurarnos todavía más de que es lo que queremos ver, podemos decirle, ya que esto lleva un HTML con un mensajito concretamente, que es el de registrarse, podemos decirle que si aparece eso, no vaya a ser que, aunque nos dé el estado 200, realmente esté mostrando un formulario que no es, o cualquier otra cosa. Entonces podremos preguntarle si está viendo registrarse. Bien, en este test, que ya podría estar como un caso semi completo, ¿no? Porque va a funcionar como tal, vamos a verificar si ha pasado. Entonces, de momento, este nos dice que sí, que está pasando. El error va a estar siempre este por el de ejemplo, que ahora lo borramos si nos molesta. Pero en este caso está diciendo que el registro lo está haciendo bien. Lo que pasa es que realmente estamos validando muy poquito. Ahora tendríamos varias opciones. O hacer test muy cortitos para cada caso concreto, o hacer un test más largo, que es lo que voy a hacer yo aquí, que verifique todo el flujo del proceso de registro. Eso ya es a criterio de cada uno. Bueno, pues ahora que sabemos que el formulario se muestra correctamente, vamos a validar un registro, pero un registro incorrecto. ¿Por qué? Porque también tenemos que verificar que si enviamos datos que no son válidos, el sistema responde adecuadamente y no como el error este que nos quedaba, que ya lo he quitado, por cierto, del caso de ejemplo, cuando realmente hace lo que tiene que hacer pero no lo hemos contemplado. Entonces, para esto vamos a hacer un envío de datos que van a ir por post, en este caso, a la ruta de doRegister, que es el que recibe la información, y le vamos a pasar un array con los datos que vamos a intentar registrar como si alguien hubiera rellenado el formulario. Y en este caso va a ser un email que no cumple con las normas de un email, por ejemplo aquí, y una contraseña que no es segura y no cumple tampoco con el criterio de validación que tiene. Tampoco estamos enviando el nombre que requería, con lo cual todo esto nos debe dar varios errores. Vamos a ver, por tanto, que la aserción, en este caso, de estado ya no debe ser 200, porque sabemos que lo va a dar error. Debe ser 302, que es que ha ido, ha dado el error y te ha redirigido. ¿A dónde te ha redirigido en este caso? Assert redirect a la ruta de register, es decir, al formulario otra vez, de vuelta. Y con esto estamos viendo ya distintos tipos de aserciones, la de status, la de sí, redirect. Hay muchos tipos de aserciones y para conocerlos todos y que tengas a tu disposición cualquier tipo de validación que te pueda ser útil, puedes revisar la documentación. Al final estas aserciones están en el manual de Laravel, pero por detrás trabaja con PHP Unit, que por eso lo tenemos por aquí en la configuración con ese nombre. Por tanto, también si conoces PHP Unit te puede resultar más fácil, más intuitivo hacer este tipo de validaciones. Vamos a continuar, porque aunque hayamos verificado que tenemos el error, el código de error y la redirección, vamos a ver si realmente aparecen los errores que esperábamos que apareciesen. Entonces tenemos, por ejemplo, otra aserción que es que comprueba si en sesión están los errores. Que esto lo hace también Laravel internamente cuando falla el validador, los guarda y los podemos verificar. Esto sí que los voy a escribir directamente para no escribir todo esto aquí a mano ahora. Y vemos que tenemos el de email, name y password, cada uno con sus mensajes de error. Estos son los textos que espera, que va a comprobar sobre los atributos, en este caso, que estamos validando. Bien, entonces con esto, si probásemos ahora, además ya he quitado el otro, podríamos ver por aquí que todo pasa correctamente, ¿vale? Tenemos los dos tests superados, el de ejemplo 1 que no daba nada y el otro ejemplo que ya está validando incluso el caso de enviar datos incorrectos. Vamos ahora a pasar a validar un caso ya con datos correctos. Vamos a decir aquí que están los registro correcto, ¿vale? Porque está bien saber que falla cuando va mal, pero también tenemos que saber que escribe los datos cuando va bien. Entonces ahora la petición es la misma que hemos hecho antes, es el post, también a la ruta de doRegister. Y ahora lo que sí vamos a hacer es incluir datos que sean válidos. Por ejemplo, el email le decimos que sea test@testing.es, por ejemplo. Le vamos a decir también un password que cumple con el criterio de validación, que va a ser, es muy sencillo también, pues
Word 1, por ejemplo, tiene suficientes letras de todos los tipos de caracteres y nos hace falta también indicarle un nombre. El nombre va a ser el de posttesting, por ejemplo. Bien, aquí hacemos la petición, es decir, enviamos los datos, el post. Vamos a ver ahora que las aserciones las cumple todas. Lo primero, tenemos que ver que el estado sea el que esperamos, y en este caso no es 200 tampoco, porque cuando se hace el registro en este sistema lo que hace es redirigirte como si ya hubieras iniciado sesión, por tanto es otro 302. La diferencia es que ahora a donde nos va a llevar la de redirección es a la ruta de home, a la portada. Esa es la gran diferencia. Pero además, esta aserción la podemos dejar así tal cual y ya verificamos que ha ido el flujo correctamente, pero no estaría de más verificar también que estos datos realmente existen, que están escritos en base de datos y que no simplemente ha redirigido y ha entrado por arte de magia o porque al final nos hemos dejado algo sin hacer del todo bien. Vamos a asegurarnos. ¿Están los datos en base de datos? Esta sería la aserción que hacemos, y en este caso ya no es sobre la petición, porque la petición ya no tiene nada que ver, es sobre la propia clase. Si le vamos a preguntar a esta clase si tiene en base de datos una serie de información. Entonces le vamos a decir que busque en la tabla users el usuario que cumpla con estos criterios. En este caso, pues el criterio que nos interesa es que el email sea el de que hemos puesto aquí. Si cumple que está registrado, entonces ya tenemos la garantía de que no solo ha entrado porque sí, porque se ha colado por ahí, sino que efectivamente está escrito en la base de datos. Lo podríamos hacer incluso también al revés, o sea, verificar primero esto y después verificar lo otro. El orden aquí es irrelevante. Bien, entonces, si esto está funcionando, de nuevo debemos ver que el test no cambia en cuanto al resultado, sino que ahora, cuando lo ejecutemos, lo va a hacer también y nos va a dar que todo ha pasado. Puede que tarde un poquito más en este caso, bueno, pero el caso es que está también registrado el usuario y lo ha verificado en base de datos. Con todo esto ya hemos visto todas las opciones que podemos ir utilizando a la hora de hacer diferentes tipos de test. La cuestión ahora no es ya conocer todas las aserciones que puede haber, sino también hacer un correcto diseño de los test. A veces podríamos considerar que con esto ya hemos terminado, por ejemplo, y no debería ser así, porque ¿y si intentamos hacer un registro con un usuario que ya existe? En este caso deberíamos también hacer el test, y ya la diferencia aquí no cambia en que utilicemos otro tipo de aserciones, otro tipo de mensajes, sino que el problema o la dificultad de hacer los test muchas veces es su correcto diseño. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo voy a poner porque no tiene más diferencia, es lo que haríamos, por ejemplo, si el registro está repetido, ¿vale? Enviamos un dato con los mismos datos que ya teníamos del usuario anterior y deberíamos ver, por ejemplo, ahora otros mensajes de error que no nos dejen, y así con todos los errores y todos los casos que podamos identificar. Cuanto más detallados sean, más completos serán nuestros test y por tanto más fiables también a la hora de asegurarnos de que no hemos roto nada al implementar nuevas funcionalidades o al seguir añadiendo características o corrigiendo otros errores que vayan apareciendo. Por eso también, por ejemplo, ahora deberíamos revisar el resto de funciones. Vamos a pensar, por ejemplo, en la del login. La voy a añadir también directamente para darle un repaso rápido sin entrar en mucho detalle ya, puesto que al final puede ser parecido. Y este caso, el del login, es otro distinto, ¿vale? Teníamos el de registro por un lado, que es una funcionalidad completa, y ahora el de login, que hace lo mismo, migra a la base de datos, cargamos un usuario aquí, por ejemplo, para ver, y este sí que es importante, y es una diferencia, por ejemplo, con el anterior, que aquí ya damos por hecho que el usuario está creado, pues aquí vemos cómo hacerlo, por ejemplo, utilizando la clase user, que deberíamos importar, si no lo hemos hecho hasta este momento, ¿vale? Vamos a necesitar, de hecho, dos importaciones para esta parte, la de user y la del hash también, si nos hace falta para verificar ciertas características con las contraseñas, como es esto, ¿no? Para guardarlas cifradas. Entonces, con esto podemos escribir algo en base de datos que ya damos por hecho que debería estar y probar los mismos casos. Por ejemplo, que el formulario carga, que se ve este mensaje, que intentamos acceder de forma incorrecta. Aquí lo que estamos viendo es un 302 que nos redirige otra vez al login, ¿vale? Cuando intentamos entrar sin haber iniciado sesión, por ejemplo, que esto es lo que daba error en el caso del ejemplo que no contemplaba que daba redirección en vez de un 200. Si metemos
metemos credenciales incorrectas, también lo podemos ver así, o en el caso de que hagamos un login con lo que sí esperamos, que es que nos va a pasar el usuario con la contraseña correcta, nos va a hacer el 302 también, pero ahora vamos a estar en Home. Y que podemos ver esa portada, también es importante, ¿no? Porque si es una página protegida, podemos ver que ahora sí, tras haber hecho el acceso, el login, podemos ver, por ejemplo, este texto, el de portada, ¿ves? Otra vez aquí usamos assert sí, que es el mensajito que esperábamos de aquí, el de portada. Y con todo esto, vamos pasito a pasito verificando que toda nuestra aplicación, toda nuestra lógica que hemos implementado, cumple con todos los tests, y en caso de que necesitemos en cualquier momento ver que todo está en orden, simplemente decimos que haga el test, está todo correcto y vamos sobre seguro. Para profundizar más en el tema de los tests, no olvides revisar la documentación de Laravel y verás, por ejemplo, algunas funcionalidades también bastante interesantes, como por ejemplo el testeo de APIs, que nos permite con ciertas funciones y ciertas aserciones de las que ya hemos visto, verificar, por ejemplo, que podamos enviar un JSON y recibir JSONs también con un formato determinado. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle un like y déjanos en los comentarios si tienes alguna otra duda o sugerencia. Nos vemos.